teorema de Tales, el teorema de Tales, hay que conservar la proporción. En esta parte hay que conservar la proporción, ¿ya? Ya sea por el teorema de Tales, cuando tengamos una bisectriz interior, cuando tengamos una bisectriz exterior, cuando tengamos segmentos paralelos, ahí es donde hay que conservar la proporción. Acá estoy observando, por ejemplo, que estos ejercicios son algunos gráficos y algunos textuales, ¿ya? Pero son ejercicios del tipo DECO, o sea, destreza cognitiva. DECO es destreza cognitiva. En ese tipo de examen, digamos que San Marcos tiene esa característica, ¿no? Que los exámenes son, o las preguntas del examen son más relacionados con la vida real, ¿no? Por ejemplo, acá, mango, ciruela, ¿no? Terrenos de cultivo en donde hay mango, ciruela, ¿no? Que son ejercicios más relacionados con la vida real, ¿ya? Ok, entonces, en ese ejercicio 1, nos están diciendo que hoy estamos 26. Hay segmentos que son paralelos. Entonces, primero graficamos al triángulo de vértices ABC. Triángulo con vértices ABC. Algo así como esto. Vértices son ABC. Y luego ubicamos el punto D en ese lado AB. Ubicamos el punto D en ese lado AB. Por ejemplo, este punto. Y trazamos un segmento por ese punto D. Vamos a decir que sea de color amarillo. Ahora, por ese punto D, hay una paralela DE con ese lado AC. Entonces, por este punto, trazaré la paralela con ese lado AC. Esa paralela corta a ese lado BC en este punto, que según el gráfico tiene nombre E. Este punto es con nombre E. DE es paralelo con AC. Los que están de color amarillo son paralelos. Y luego lo que hacemos es esto. A ver, aquí solamente me interesa el segmento de paralela, que está de color amarillo. La recta no me interesa. Luego trazamos esta seriana AE, que la voy a poner de color, que sea de color rojo. Y luego por este punto D trazamos una paralela con esa seriana. La paralela con esa seriana. Esa paralela corta a ese segmento BE en ese punto que según el gráfico tiene nombre F. Ahí es de nombre F. Solamente me interesa el segmento de paralela. Ahora, los datos numéricos. 1, 2 y abajo es X. Esto mide 1, de B hasta F, la unidad. De F hasta D, 2. Y se pide calcular cuánto es de E hasta C, o sea, X. Profe, del examen online, ¿cuáles eran las claves de las dos últimas? Luego vemos eso, ¿ya? Cristín, luego vemos eso, ¿ya? Claro, ajá. Sí, hay que respetar la proporción nada más, ¿no? Hay que respetar la proporción, ¿no? Así como el cocinero, ¿no? Los que saben respetar la proporción son los ingenieros, los abogados, los cocineros. Por ejemplo, cuando el abogado quiere hacer una repartición de herencia, digamos que la herencia sea de 2 millones de dólares. Es una tremenda herencia, ¿no? Y hay 4 hermanos. Si el reparto fuese equitativo, a cada uno le corresponde $500,000. Pero, en verdad no es así, ¿ya? De repente a uno le toca como 1, al otro le toca como 2, al otro como 3 y al otro como 4, ¿no?
a uno le toca X, al otro 2X, al otro 3X y al otro 4X. Entonces suman las X, sería 10X igual con 2 millones, calculan X que sería 2 millones entre 10, o sea 200.000. Y entonces van calculando las partes, ¿no? ¿Ya? Entonces eso se llama un reparto proporcional, algo que lo ven ustedes en el curso de aritmética. Ok, entonces digo, como este segmento es paralelo con este, respetaré la proporción. Respetaré la proporción que sería de 1 a 2. Es decir, que este segmento BD sería como 1 y el segmento AD como 2. Eso digo por acá. Como por el dato, ese segmento DF resulta ser paralelo con el segmento AE, entonces no queda más que respetar la proporción. Esa es la consecuencia del teorema de Tales. Digo, como este segmento FE es 2 y este de acá es 1, entonces este segmento AD, ese segmento AD sería como 2 y el segmento BD como 1. Entonces aquí sería como 1A y el segmento AD sería como 2, o sea, 2 veces A. ¿Ya? Eso es resultado de una proporción. Aquí se cumple la proporción. Hay que respetar la proporción, ¿ya? Podría ser en este triángulo, por ejemplo. En ese triángulo de vértices ABE, como este segmento DF es paralelo con el segmento AE, entonces digo que AD sobre DB, AD sobre DB, debe de ser igual con 2 sobre 1. O sea, mejor dicho, AD sería como 2, AD sería como 2, mientras que DB sería como 1. No es que AD es 2 y DB es 1, sino AD como 2, por ejemplo, 2 veces A, y el otro segmento DB como 1, o sea, un A, es decir, A. Bien, eso es debido a que ese par de segmentos son paralelos. Pero también tenemos que este segmento es paralelo con este. Los que están de amarillo son paralelos. Entonces, ahora nos ubicamos en el triángulo que tiene de vértices ABC. Nos ubicamos en ese triángulo que tiene de vértices ABC. Y hay que respetar la proporción, debido a que ese par de segmentos, uno DE y el otro AC, son paralelos. Entonces, copio esto, control C, y lo voy a pegar por acá. Y digo, como ese segmento DE es paralelo con el segmento AC, entonces lo que se cumple es la proporción. AD sobre DB sería igual que CE sobre EB, igual CE sobre EB. De esa manera sería la proporción. Luego hay que reemplazar. Siguiente paso, reemplazar. Copiamos esto. Copio, pego. Copiar, pegar, copiar, pegar. AD sería 2A. Y mientras que BD sería A. Y el segmento CE, de acuerdo con el gráfico, pero en el gráfico, ese segmento que va de C hasta E es justamente lo que se pide calcular, o sea, X. Y el segmento que va de E hasta B sería la suma de 2 con 1, o sea, 3. Y 2A entre A sería 2. Esto es 2, que debe de ser igual a X sobre 3. Por lo tanto, X sería 2 veces 3, o sea, 6. Resuelvo la ecuación y X sería 6. Por lo tanto, X igual a 6. Siguiente. Ejercicio 2. ABCD, ABCD es un paralelogramo. O sea, tiene los pares de lados paralelos. EF mide 2 y además de F hasta G, 16. EF2 y FG igual 16. ¿Cuánto mide AE? No sabemos. No se sabe. Hay que calcular. ¿Cómo? Usando nuestras propiedades. Graficamos entonces ese paralelogramo de vértices ABCD.
Ubicamos este paralelogramo de vértices ABCD. Vértice A, por acá el vértice B, por acá el vértice C y por aquí el vértice D. Y luego hacemos pasar una recta por ese lado CD. Y ubicamos el punto G en esa recta. Por ahí más o menos. Ahí está ese punto G. Y por ese punto G trazamos este segmento que pasa por A. Y ese segmento corta a esa diagonal y a ese lado en esos puntos. En este punto y en ese punto que tienen nombres E y F. Acá está el punto N. Y por acá está el punto F. De esa manera se logra el gráfico. ¿Ah? Necesito solamente, pero esta prolongación de color azul. Esta diagonal de color celeste. Y esta la dejamos ahí. Ahora vamos con los datos. EF mide 2. EF mide 2. Mientras que FG 16. ¿Cuánto será de A hasta E? No se sabe. ¿Sabe Dios cuánto será? Habría que calcularlo. ¿Cómo? Usando nuestras propiedades. Recuerden, ojo. Si yo tengo dos segmentos que son paralelos, este segmento paralelo con este. Entonces recuerden que si trazamos este segmento y trazamos este otro, se van a determinar triángulos que son semejantes. Esos triángulos cuyas regiones están sombreadas serían semejantes. ¿Ya? Siempre y cuando este segmento sea paralelo con este, diremos que los triángulos esos son semejantes. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en este triángulo este lado es como 2m, y en el semejante este otro es como 1, o sea, m? Esa razón se mantiene para cualesquiera de otro par de lados que sean homólogos. Por ejemplo, en el triángulo este lado sería como 2 veces K, y en el semejante este sería la mitad, o sea, K. También podríamos decir que este lado en ese triángulo es como 2, por ejemplo, 2n, y en el semejante este sería n. Hay que respetar la razón, ¿ya? Siempre y cuando los triángulos sean semejantes, ¿no? Eso es lo que hay que hacer en este ejercicio. Respetar la proporción, ¿ya? Entonces digo, empezaremos, por ejemplo, por acá. Nos vamos aquí, en esta parte cuya región está sombreada. Y digo, lo que voy a copiar esto. Creo que voy a copiar esto. Copio esto, control C, y lo voy a pegar por acá. Control V. A ver, acá son segmentos, no son distancias. Hay que ponerle acá la rayita. Acá también, ¿no? Ya son segmentos, no son distancias. Acá también. Entonces, aquí hay pares de segmentos que son paralelos. Por ejemplo, el segmento BF es paralelo con el segmento AD, debido a que ABCD es paralelogramo. Ese segmento BF resulta ser paralelo con el segmento AD. Por lo tanto, esos triángulos cuyas regiones están sombreadas serían semejantes. Por lo tanto, yo lo que podría decir es que se cumple la proporción. Diría que BE es a ED como 2 es a X. BE es a ED como 2 es a X. De esa manera logro la proporción debido a que se presentan triángulos semejantes. Ahora, voy a copiar esto y lo voy a pegar por acá.
Y luego voy a decir esto. Luego digo esto. Este segmento AB es paralelo con el segmento DG. ¿Ok? Segmento AB es paralelo con el segmento DG. Debido a que son paralelos, hay triángulos que son semejantes. ¿Quiénes son los semejantes? Los que voy a sombrear. Serían este triángulo con el otro. Los triángulos cuyas regiones están sombreadas son semejantes. ¿Ok? Por lo tanto, hay que plantear la proporción, que sería de esta manera. BE sobre ED será igual a X sobre 2 más 16. Y sería arriba X y abajo sería la suma de 2 con 16. De esa manera se logra la proporción debido a que tenemos triángulos semejantes. ¿Ya? Una vez hecho eso, pues nada más nos queda decir que estos segundos miembros de esas proporciones deben de ser iguales. Por lo tanto, igualaré. Igualaremos los segundos miembros de esas proporciones. Luego, 2 sobre X debe de ser igual a esta otra razón. X sobre esa suma, ¿no? Bueno, esa suma sería 18. De donde que X por X será 2 por 18, o sea 36, y que por lo tanto X será 6. Por lo tanto X será 6. ¿Ven? Nada más hay que formar la proporción debido a que se presentan triángulos semejantes. Un poco más arriba esto. Seguimos. Ejercicio 3. Los lados de un triángulo ABC miden esas cantidades, 34, 17 y 48. BD es bisectriz interior y BE la bisectriz exterior. D está en AC y E en la prolongación del segmento AC. Hay que calcular cuánto mide la distancia de E. A ver, habrá que hacer el gráfico. Es un triángulo ABC. Miren que hay un lado AC que es el más grande, ¿no? Miren que también AB es 34 y BC 17, o sea, AB es el doble que BC. AB es más grande que BC, ¿no? Entonces el gráfico sería de esta manera. Algo así como esto. Más o menos ahí. Más o menos. De vértices ABC. Entonces, en este triángulo, trazamos una bisectriz interior que parte del vértice B. Sería la bisectriz interior BD. Bisectriz interior. Será este punto y ese otro. Y el programa me traza la bisectriz. Eso es lo bueno de usar un programa dinámico de geometría. Si usan otro programa, por ejemplo el PowerPoint, no creo que puedan hacer eso. ¿Por qué? Porque PowerPoint es estático, no es dinámico. Esto es una bisectriz. O sea, bisectriz, ese par de ángulos son iguales. Cada uno sería beta. Y acá también. Entonces, AB mide 34, mientras que BC 17. Y este lado AC mide 48. Todo en metros. A ver, vamos usando nuestros teoremas, ¿ya? Aquí es por el teorema de la bisectriz interior. Por el teorema de la bisectriz interior. Teorema de la bisectriz interior. Diremos esto, que hay que respetar la proporción. En este caso sería de esta manera. AB sobre BC igual a D sobre DC. AB dividido con BC
La razón de ese par de lados, la razón de ese par de lados que concurren con la bisectriz en el vértice B es la misma que la del par de segmentos determinados por el pie de dicha bisectriz, que sería AD sobre DC. AD sobre DC. Es decir que para ese lado AB le corresponde AD, para AB le corresponde AD, mientras que para BC le corresponde DC, en ese orden, ¿ya? Entonces, hay que reemplazar, ¿no? Reemplazamos. Copiamos esto y hay que reemplazar. Entonces sería de esta manera. A ver, AB mide 34, BC 17. Recuerden que de A hasta C es 48. Entonces abajo sería DC, que sería la diferencia 48 menos AD. Entonces, esta es la ecuación en donde la incógnita es AD. Ahora, esto se puede resolver. Ustedes resuelven, resolviendo esa ecuación, se van a dar cuenta de que en este caso ese segmento AD sería 32. Resolviendo AD sería 32. Y así también CD sería 16. Oh, pero ¿por qué? Dirán algunos. ¿Por qué? ¿Cómo le resultó eso? No entiendo, profe. Bueno, pueden verlo de manera, o sea, un simple razonamiento, ¿no? Ustedes se darán cuenta que este segmento es el doble que este. Con justa razón dirán que AD es el doble que DC. Manteniendo la razón, ¿cierto? Como AB es el doble de CD, allá pues entonces AD sería 2 veces DC. Acá le pones X y acá 2X. De tal manera que 2X con X van a sumar el dato que es 48. 3X igual 48, X sería 16, acá sería 16 y acá el doble, o sea 32. No, digamos que es relativamente fácil darse cuenta de ese simple hecho, ¿no? Claro que para darse cuenta de ese simple hecho tienen que tener la suficiente práctica. Recuerden que la actividad matemática es resolución de problemas. Ustedes no resuelven problemas, no voy a decir que no van a aprender. Van a aprender, pero no tan bien que digamos, ¿no? Ya la idea está en resolver ejercicios, ¿no? Eso es matemática. La actividad matemática es resolver ejercicios. Si no resuelven ejercicios, pues no tendrían la suficiente práctica. Y si no tienen la suficiente práctica, eso se vería reflejado en su examen de admisión. Pero algunos van a decir, profesor, en mi examen solamente vienen 2 preguntas de geometría. Ah, entonces no estudio geometría. Sí, pues eso pasa, ¿no? Y después se están lamentando cuando dicen, profe, me faltó una centésima. Una centésima es mucho. Ese por no haber resuelto 2 problemas de geometría o de repente 2 ejercicios de trigonometría que eran los más simples. Lo más simple. Entonces no se confíen. No por el hecho de que solamente vienen 2 preguntas en su examen, se van a dar al abandono. Mi recomendación sería que resuelva ejercicios, porque resolviendo ejercicios afianzan sus conocimientos de la aritmética, del álgebra, de la trigonometría y todo eso, ¿no? Que es matemática. ¿Ya? Ok, seguimos. Bueno, ya tenemos ahí AD que mide 32 y CD 16, pero acá falta algo. Aquí falta trazar una bisectriz exterior. La bisectriz exterior BE. Entonces trazaremos esa bisectriz exterior. El programa ya traza la bisectriz. El programa traza la bisectriz. ¿Qué es esto? Esto no es. Eso no es. Ahí está esa bisectriz. Este par de ángulos deben de ser iguales. Esos de color naranja son iguales. Cada uno que sea, por ejemplo, de medida teta. Acá también.
Este punto sería E, de nombre E. Ujú. Ok, entonces se pide calcular cuánto es la distancia que va del punto D hasta el punto E. No se sabe cuánto es. De aquí hasta aquí. ¿Ya? Ya tengo 16, me falta calcular esa distancia CE. Entonces, para calcular esa distancia hay que hacer uso del teorema del ápice CRIS exterior. Nos ubicamos en ese triángulo de vértices ABC y usamos el teorema del ápice CRIS exterior. Voy a copiar esto, copio y lo voy a pegar por acá. Pero aquí voy a decir por el teorema del ápice CRIS exterior. Teorema del ápice CRIS exterior. Que dice así. La razón del par de lados que concurren con la bisectriz exterior, en este caso en el vértice B, ese par de lados AB y BC son concurrentes con la bisectriz BE en el vértice B. Hay que comparar ese par de lados, sería AB sobre BC. Sería lo mismo que comparar el segmento que va desde el vértice A hasta el pie de la bisectriz, o sea AE, con el otro segmento que va desde el vértice C hasta el pie de la bisectriz, que en este caso sería CE. Y entonces hay que repasar, ¿no? AB mide 34, BC mide 17. De A hasta E sería 32 más 16, 48. A ver, del punto A hasta el punto B sería 32 más 16 más el segmento CE. Eso sería 48 más que CE. Y en la parte de abajo hay que colocar CE. Entonces ahí tengo la ecuación en donde la incógnita es CE. Bueno, luego hay que resolver, ¿no? Bueno, ya se habrán dado cuenta que esto de aquí es 2. Eso es 2. O sea que 2 veces CE sería 48 más que CE. De donde que esa distancia que va de C hasta E sería 48. Resolviendo, CE sería 48. ¿Ah? Resuelvan y se van a dar cuenta que CE es igual con 48. Entonces aquí en el gráfico ponen 48. Y finalmente calcularán lo que les piden, ¿no? Se pide calcular la distancia que va del punto D hasta el punto E, que sería 16 más 48, o sea 64. Piden DN, que según el gráfico sería 16 más 48, o sea 64. En unidades de longitud, o sea metros. 64 metros. Alguien dirá por ahí, pero profesor, ¿usted por qué se raya tanto? Hay una propiedad que dice que estos puntos A, D, C y E conforman una cuarteta armónica, en donde se cumple que el producto de los extremos es el segmento que está en el medio por el total. Bueno, si desean pueden usar esa propiedad. Nadie está obligado a usar esa propiedad, pero si desean, la usan. ¿Ya? Yo recomiendo que solamente lo hagan con lo básico. Lo básico aquí está en reconocer esos dos teoremas, ¿no? Teorema de la bisectriz interior y luego el teorema de la bisectriz exterior. Ahora sí, si alguien conoce algún otro teorema, úselo, ¿ya? Pero úselo de muy buena manera, no haga cualquier cosa, ¿ya? Los teoremas no están para usarlos indiscriminadamente, no, haga uso correcto de los teoremas, ¿ya? Ok, seguimos. Dado un rectángulo ABCD, en el lado CD ubicamos al punto P, de tal manera que AC y BP se cortan en el punto Q. Graficaremos hasta esa parte del texto del ejercicio. ¿Ya? ¿Qué vamos a graficar? Un rectángulo ABCD. Estamos en el ejercicio 4. Empezaremos graficando
ese rectángulo de vértices ABCD. ¿Dónde diablos está ese rectángulo? Siempre se me esconde. Rectángulo, ¿dónde está? Desapareció. Rectángulo, ¿dónde está? Aquí está. Ya entonces graficamos ese rectángulo, así no creo. Aquí está pasando algo raro. Ya más o menos así. Este es el rectángulo que tiene de vértices A, B, C, D. Vamos a ponerlo de color celeste. Vértices A, B, C y D. Luego ubicamos ese punto en el lado CD de nombre P. En el lado CD ubicamos el punto P. Por ejemplo, ahí. De tal manera que se cumpla esa condición. Que AC y BP se cortan en el punto Q. AC con BP se cortan en el punto Q. Esta diagonal AC con este segmento BP se van a cortar en ese punto de nombre Q. Aquí tienen que hacer una observación. Tenemos que hacer una observación. Recuerden, este lado es paralelo con este. Por lo tanto, ese triángulo CQP será semejante con el triángulo AQB. ¿Ya? Nos piden calcular la distancia de Q hacia el segmento AD. La distancia del punto Q hacia este segmento AD. O sea, la altura trazada por ese punto. La altura. Ajá. ¿Cuánto será esa altura? No se sabe. Hay que calcularlo. ¿Ya? Pide la altura que sea el punto E. ¿Cuánto será esa distancia QE? No se sabe. Que sea X, por ejemplo. ¿Cuánto será X? Ya. AB mide 12. A ver, esta notación no es 12 unidades, ¿ya? Esta notación ni siquiera es 12 micras, porque este símbolo se lee micras, ¿ya? Hay que dejar un espacio, ¿ya? O sea, mejor dicho, ahí la digitadora no reconoce las unidades de longitud, ¿no? Ella no sabe que esto de acá es micras, ¿ya? Esto está mal. Esto hay que escribirlo de la manera correcta, sería de así. Tienen que ser formales, ¿ya? Tienen que ser formales. No es correcto escribir de esa manera. Lo correcto es 12. Dejamos un espacio, un tab de su laptop, por ejemplo. Y de esa manera serían 12 micras, ¿ya? Bueno, eso no tiene por qué saber la digitadora. El que digita no tiene por qué saber eso, ¿no? Pero ustedes que van a ser profesionales, tienen que saber eso. Porque si no saben eso, sus subordinados se van a dar cuenta que ustedes escriben mal y se van a ganar. Ya ustedes saben que se van a ganar, ¿no? ¿Qué más? PD es el doble que PC. Esta distancia PD es el doble de la otra. O sea, si esto fuese de M unidades, abajo sería el doble, 12. Hay otro dato más que dice que AB es 12, ¿no? De A hasta B es 12. O sea, este lado del rectángulo mide 12. Entonces, lo que hacemos es... A ver, ¿qué es lo que hacemos acá? Aquí se puede hacer cualquier cosa. A ver, vamos a... Ahora habíamos dicho que ese par de triángulos son... A ver, se puede calcular M, ¿cierto? M con 2M van a sumar 12. Claro, Christine se dio cuenta de que M vale 4. Entonces ya directo acá ponemos 4. Y abajo sería el doble, o sea, 8. Ok, entonces lo que haríamos acá es lo siguiente. A ver, aquí... Decimos esto.
Vamos con la semejanza de triángulos, pero esta semejanza no me conviene. Esa semejanza no me conviene. Me conviene, a ver, me conviene otra semejanza. Voy a hacer esto. Vamos a hacer esto, ¿ya? Vamos a trazar una recta que pasa por B y por P. Y luego otra que pasa por A y por D. Las que se van a cortar en este punto. Que tiene nombre F. De nombre F. Necesito solamente las prolongaciones, que son segmentos. Recuerden que los trazos auxiliares son con líneas punteadas. Entonces, hacemos eso y decimos lo siguiente. Ahí hay triángulos que son semejantes. Por ejemplo, a ver, aquí hay triángulos que son semejantes. Este triángulo de vértices BCQ sería semejante con el otro que tiene de vértices FAQ. Esos triángulos son semejantes y habría que ver la razón de semejanza, ¿no? Creo que mejor empezamos por estos triángulos que también son semejantes. A ver, ese triángulo BCP sería semejante con el triángulo de vértices FDP. ¿Ya? Empezamos por eso, ¿ya? Ese triángulo es semejante con esto. ¿Por qué? Porque este segmento BC es paralelo con el segmento de F. Digo entonces, como el segmento BC resulta ser paralelo con el segmento DF, entonces hay triángulos semejantes y por lo tanto tengo que formar la proporción. De esta manera. De esta manera sería la proporción. BC sobre DF. BC y abajo DF. Tendría que ser igual con lo siguiente. Tendría que ser igual con lo siguiente. 4 sobre 8. Arriba 4 y abajo 8. O sea, en la razón de 1 a 2. Eso quiere decir de que BC es como 1, mientras que DF como 2. Entonces al segmento BC le ponemos como 1, por ejemplo, M. Mientras que al segmento DF como 2, o sea, 2M. Muy bien, eso es aprovechando ese par de triángulos que son semejantes. Y ahora lo que hay que hacer es, podríamos hacer esto. Pero nos olvidamos de ese par de triángulos que son semejantes. Por un momento nos olvidamos de eso. Y acá veo también otro par de triángulos que son semejantes. A ver. Este triángulo CPQ con el otro triángulo ABQ son semejantes. La razón de semejanza sería de 1 a 3. Entonces quiere decir de que este segmento CQ sería como 1, mientras que el segmento AQ sería como 3. Digamos que este segmento CQ sea como 1, o sea K, y el segmento AQ sería como 3, o sea 3 veces K. Ahora, como este segmento es paralelo con este, entonces, conservando la proporción de 1 a 3, sería que el segmento AE es 3 veces ED, en la razón de 1 a 3, ¿no? AE sería como 1 y ED sería como 3. Es decir que este segmento, a ver, todo sería como 4. O sea que este segmento DE sería la cuarta parte de M, o sea, M cuartos. Profe, hay una fracción ahí, no me gusta trabajar con fracciones. Bueno, tienen que acostumbrarse a trabajar con fracciones, ¿no? Es cuestión de costumbre nada más, ¿no? Aquí sería como 3, o sea, 3m cuartos.
¿Ven? En la razón de 1 a 3, y además si ustedes suman 3m cuartos con m cuartos, les resulta justamente m, ¿no? Entonces, una vez hecho eso, yo creo que con eso ya es suficiente para calcular lo que les están pidiendo, ¿no? Entonces nos vamos a ese triángulo rectángulo, que sería semejante con el triángulo PDF. Digo entonces, como ese segmento QE es paralelo con el segmento PD, entonces hay triángulos que son semejantes. Como el segmento QE es paralelo con el segmento PD, entonces hay triángulos que son semejantes y por lo tanto tengo que formar la proporción, ¿ya? ¿Quiénes son semejantes? El sombreado con el triángulo PDF. Por lo tanto, hay que formar la proporción, que sería de esta manera. Esa distancia pedida, que es X, es a ese segmento PD, que es 8, X sobre 8, que debe de ser igual con lo siguiente. La distancia de E hasta F sería M cuartos más 2M. Si ustedes suman M cuartos con 2M, saldría 9M cuartos. O sea, 9m dividido con 4. Una fracción, ¿no? Mientras que abajo sería el segmento de F, o sea, el doble de M. Bueno, eso sería la proporción, ¿no? Bueno, entonces aquí se puede, vamos a simplificar. Copiamos esto y lo pegamos por abajo. Simplificamos el segundo miembro, ¿no? Este 4 que está dividiendo pasa a multiplicar al 2 y sería 8 veces m. 8m. El 4 ya desaparece. También el m desaparece. Simplificamos. Proceso de simplificación. Y bueno, se estarán dando cuenta pues que ahí x ya vale 9, ¿no? Por lo tanto, x igual 9. Esa distancia pedida sería de 9 unidades. Por lo tanto, x igual 9. 9 unidades de longitud, que en este caso serían micras. 9 micras. Ahora aquí no hay el símbolo de micras, caballero, pondré 9U nada más, pues. ¿Ya? Por si acaso, no es la única forma de resolver el ejercicio. ¿Ya? Hay muchas maneras de resolver este ejercicio. Todo depende de quién resuelva el ejercicio. Si el que resuelve el ejercicio considera que no es tan bonito seguir ese procedimiento, pues será criterio de él. ¿Ya? Hay muchos caminos para calcular X, no solamente ese. ¿Ya? Ejercicio 5. ¿Qué dice el ejercicio 5? Las diagonales de un cuadrilátero ABCD inscrito en una circunferencia, no a una circunferencia, sino en una circunferencia, se cortan en el punto E, siendo AE igual 2, S igual 6, y ya, aquí ¿por qué está este punto? Y AB igual AD, aquí no es punto, sino coma, calcule AB. ¿Ya? ¿Y por qué hay tantos puntos? Carambas, ¿qué pasa? Bueno, las diagonales de un cuadrilátero ABCD inscrito en una circunferencia. Hay que hacer el gráfico de tal manera que los vértices de ese cuadrilátero estén en la circunferencia. Ahí está la circunferencia. Y luego habrá que graficar al cuadrilátero inscrito en esa circunferencia. Algo así como esto. Y así. Cuadrilátero de vértices ABCD. A, B, C, D. Cuadrilátero inscrito en una circunferencia es con los vértices en dicha circunferencia. Esas diagonales se cortan en el punto E. Trazamos las diagonales y esas se van a cortar en el punto E. Las diagonales de color naranja y el punto de intersección de nombre E. De tal manera que ocurre lo siguiente.
AE mide 2, S 6. AE mide 2 y S 6. Así también, AB es igual con AD. AB es igual con AD. ¿Ah? Aquí hay dos segmentos que son iguales. Aunque no parecen, ¿no? Pero bueno, habría que hacer el cambio. Por ejemplo, así. De tal manera que AB sea igual con AD. Podría ser de esa manera. Entonces, como ese par de segmentos son iguales, hay que ponerle, por ejemplo, acá palito y acá también, para decir de que son iguales, ¿no? Palito, palito, porque son iguales. Y entonces se pide calcular cuánto mide AB. Entonces mejor creo que hay que ponerle, en vez de palito, palito, vamos a ponerle X. ¿Ya? Esta cuerda que mide X es igual con la otra, que también debe de ser con la misma medida, o sea, X. ¿Cuánto será X? No se sabe. No se sabe. Lo que se sabe es esta propiedad. Ya vamos a recordar esa propiedad. Observación. Vamos a hacer una observación por acá. Recordando. Tenemos por aquí un triángulo. Y luego trazamos esta seviana. Trazamos esta seviana. Pero de tal manera que ocurra lo siguiente. No es cualquier seviana. No es cualquier seviana. Es una seviana de tal manera que este ángulo sea igual con ese otro. Digamos que el triángulo tenga de vértices P, Q, R, y la seviana trazada QS. ¿Ok? Entonces, de tal manera que ocurre lo siguiente, que el ángulo PQS es igual con el ángulo en el vértice R. Voy a marcar ese par de ángulos, los que son iguales. No necesariamente deben de ser iguales, pero en el caso sean iguales, lo que se cumple es el teorema, que le llaman el teorema de la antiparalela. Digamos que acá es teta, y acá también. Y entonces lo que se cumple es esto. A ver, primero deben de darse cuenta, o debemos de darnos cuenta de lo siguiente, que al trazar esa seviana, de tal manera que este ángulo sea igual con este, se determina un triángulo PQS que es semejante con el original. Digo esto porque ese triángulo tiene ángulos alfa y teta, y el otro también en el vértice P alfa y el otro ángulo es teta. Cuando dos triángulos tienen dos pares de ángulos respectivamente congruentes, es que los triángulos son semejantes. Este triángulo sería semejante con el otro. Como consecuencia de la semejanza, formando la proporción y todo eso, fácilmente se van a dar cuenta que en el triángulo grande PQR, al ángulo teta se opone PQ, de tal manera que al cuadrado, debe de ser igual con el producto de dos segmentos. Uno de esos segmentos es en este triángulo que es semejante con el original. El que se opone a teta sería PS. PS. Y el otro segmento sería en el triángulo original PR. El total PR. De esa manera sería el uso de ese teorema siempre y cuando ese par de ángulos sean iguales. Entonces, vamos entonces con la completación de ángulos. Empezaremos por ese triángulo isósceles ABD, en donde ese ángulo en el vértice B con el otro en el vértice D deben de ser iguales, ya que ese par de lados son iguales. A lados iguales se oponen ángulos iguales. Triángulo isósceles, ¿no? Ok, entonces ahí también sería de la misma medida que ese otro, digamos que cada uno sea, por ejemplo, de medida teta. Y en el vértice D, también, de la misma medida. Ahora, por ángulos en relación con la circunferencia, si este ángulo es teta, el arco AB sería el doble.
dos veces. Y ese ángulo BCA se puede calcular conociendo el arco AB. Sería la mitad de ese arco. La mitad de 2 teta es teta. O si no, pueden usar el teorema de rebote, ¿no? Que dice que este ángulo es igual con este. Cualquiera de esos ángulos es la mitad del arco AB. Ok, una vez hecho eso, que es completación de ángulos, usarán el teorema que hemos visto anteriormente, ¿no? Ese teorema lo usamos en ese triángulo ABC, en donde x al cuadrado sería AE y por AC. Entonces digo, en el triángulo de vértices, en ese triángulo de vértices ABC, usando ese teorema, diremos lo siguiente. En ese triángulo ABC, al ángulo θ se opone lo que yo quiero calcular, o sea, x. Que al cuadrado, debe de ser igual con el producto de dos segmentos. Un primer segmento es, en este triángulo, el opuesto al ángulo θ. Se opone ese segmento AE que mide 2. Por el otro segmento que sería del punto A hasta el punto C, el que mide la suma 2 más 6. De esa manera planteo la ecuación. Obviamente esto pues sería 16, x al cuadrado sería 16 y por lo tanto x será 4. Por lo tanto, x igual a 4. Ejercicio 6. ¿Qué nos dice el ejercicio 6? En la figura mostrada se pide calcular cuánto mide la distancia AD, sabiendo que AB mide 4 y además BC 10. Aquí hay un triángulo rectángulo con este ángulo fin. Y en el triángulo ACD, esa mediana DB es de tal manera que este ángulo es el doble que este. Esas son las condiciones, ¿no? ¿Cuánto será lo que me están pidiendo? No se sabe. Hay que calcular. ¿Cómo? De diversas maneras. Entonces primero empezaremos graficando ese triángulo. Acá es 2pi, acá es pi. Empezaremos graficando ese triángulo. Es algo así como esto. Más o menos. De vértices ACD. Triángulo con vértices ACD. Y por este vértice D, según el gráfico, hay una perpendicular. Si levantamos esa perpendicular, que sea de color celeste, y en el vértice D, ese ángulo es recto. Esa perpendicular corta a ese lado AC en el punto B. De tal manera que el ángulo en el vértice C es phi y el ángulo ADB es el doble. Ahí es phi.
Marcamos entonces este ángulo BDA que mide 2 veces pi. AB mide 4 y BC 10. Ahí es 4. Y esto mide 10. Ok. A ver. ¿Cuánto mide de A hasta D? O sea, ¿cuánto mide? ¿Dónde está? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? Por ejemplo, en ese triángulo rectángulo, estoy pensando en usar este teorema. Observación. Recuerden el teorema. Teorema de la mediana menor en todo triángulo rectángulo. Hay que recordar ese teorema. Voy a graficar entonces este triángulo rectángulo recto en este vértice. Y el teorema afirma que la mediana menor es la relativa con la hipotenusa y mide la mitad de la hipotenusa. Clásico teorema, visto en aplicaciones de la congruencia de los triángulos. Entonces, ¿qué hacemos? Ubicamos el punto medio de esta hipotenusa que está de color amarillo, punto medio de la hipotenusa. Por ser punto medio, cada uno de esos segmentos que sea, por ejemplo, con medida A, y también. Y trazaremos la mediana. El teorema afirma que esa mediana relativa con la hipotenusa es la menor. Y esta mediana mide la mitad de la hipotenusa. Como la hipotenusa mide 2A, la mitad sería A. O sea que al final de cuentas, al trazar esa mediana relativa con la hipotenusa, esa mediana con aquel par de segmentos son iguales. ¿Ya? Entonces, en ese triángulo BDE recto en D, con la hipotenusa que mide 10, la mediana relativa con la hipotenusa sería la mitad de 10, o sea 5. ¿Qué hacemos? Para ese punto o para el segmento BC, ubicamos el punto medio. Empezamos por eso, ¿no? Ubicamos el punto medio. Punto medio entre B y C. Que sea de nombre E. E es punto medio. Entonces aquí sería 5. Y aquí abajo también. Trazamos luego esta mediana. Sí. Y entonces esta mediana sería de medida también 5. Y entonces ponemos también 5. Pero con eso no es suficiente para calcular lo que se está pidiendo. Que calculemos X. Falta algo más, ¿ya? Entonces, la idea sería usar el teorema anterior. Por ahí aparece un triángulo en donde se puede aplicar este teorema, ¿ya? Entonces, completamos ángulos. Empezaremos por ese triángulo de vértices CDE, que tiene ese par de lados iguales con 5. Por lo tanto, este ángulo será igual con el ángulo en el vértice D. Completamos ángulos. Diremos entonces que el ángulo CDE será phi. Este ángulo es phi, igual que este. Ahora, por el teorema del ángulo exterior, en ese mismo triángulo CDE, calculamos el ángulo exterior en el vértice E, que sería la suma de phi con phi, o sea, 2 veces phi, igual que este. Una vez hecho eso, aquí tienen que ser bastante observadores, ¿ya? Hay que tener esa capacidad de reconocer los teoremas con un simple vistazo, ¿no? Eso es algo que se desarrolla solamente con la práctica, ¿ya? Bueno, estarán observando que
En este triángulo de vértices AED, este triángulo AED, este ángulo es igual con este, o sea, es el mismo teorema, sino porque está, la figura está no en esa posición, no en esta posición, sino, digamos que está volteada, ¿no? Pero lo que aquí importa no es la posición, sino el teorema. El teorema afirma que cuando este par de ángulos son iguales, en el triángulo ADE al ángulo 2φ se opone x, de tal manera que al cuadrado debe de ser igual con el producto de dos segmentos. El primer segmento es en este triángulo que tiene ese ángulo 2φ. El opuesto a 2φ sería 4. Y el otro sería el que va de A hasta E. ¿Ya? Entonces digo aquí, en el triángulo ADE, ese triángulo de vértices ADE, como ya me di cuenta que hay dos ángulos iguales, como la medida del ángulo ADB es igual con la del ángulo AED, pues entonces hay que usar el teorema, igual que el ángulo AED. Luego hay que usar el teorema. Usamos el teorema, que sería de esta manera. Nos ubicamos en ese triángulo de vértices AED y digo, a 2π se opone x, tal manera que al cuadrado, x al cuadrado, debe de ser igual con el producto de dos segmentos. El primer segmento sería el opuesto a 2π en ese triángulo cuya región está sombreada, que sería de medida 4. Y el otro segmento sería del punto A hasta el punto E, que sería la suma de 4 con 5, o sea 9. Entonces, esto sería 36, el segundo miembro. X al cuadrado igual a 36, de donde X sería 6. Por lo tanto, X será 6. 6 unidades de longitud. ¿Ya? ¿Qué unidad de longitud usa el ejercicio? Ah, bueno, no tiene unidad de longitud. Bien. En la figura, el triángulo ABC representa un terreno de cultivo dividido por el lindero, por el linde EF. De tal manera que ese linde es paralelo con el otro que es AC. Los lindes del terreno son o miden 16 metros AB. El otro linde BC sería de 32 metros. Y el otro linde es de 24 metros. Si los perímetros de esos cultivos son iguales, o sea, son isoperimétricos, ¿cuánto será la longitud del linde EF? No se sabe. Hay que calcularlo, ¿no? Entonces hacemos el gráfico para ese ejercicio. Fíjate. Entonces hacemos el gráfico para ese ejercicio y el gráfico sería ese triángulo ABC. El gráfico sería ese triángulo de vértices ABC. Algo así como esto. Bueno, parece ser que este triángulo es octosángulo, cosa que habría que verificar, ¿ya? Eso hay que verificar. Vamos a ponerlo de color celeste. Ok, entonces ese triángulo tiene vértices ABC. Vértice A, por acá está el vértice B, y por aquí está el vértice C. Los lados miden, el lado AB mide 16. Vamos a acotarlo. Ese lado AB mide 16. En metros.
El otro lado BC mide 32, o sea, el doble, miren ustedes, ¿ah? El doble. Ojo con eso, ¿ah? 16, este lado BC, el doble, o sea, 32. Hay que fijarse en eso, ¿ya? Hay que fijarse en que BC es el doble de AB. Hay que estar dándose cuenta ya de eso, ¿no? Entonces, esto sería 32 y AC 24. Ujú. Fíjense en esos números, 16, 32, 24. Profe, sale 18 realizando semejanza, dice Cristina. Ya, ok, me parece correcto. Ojo, repito. 16, 24 y 32. Si ustedes le sacan la octava parte a cada uno de esos, será pues acá 2, acá será 3 y acá 4. Es decir, que esos lados están en la razón de 2, 3 y 4. ¿Ya? Hay que darse cuenta de eso, ¿ya? Eso es aritmética, ¿cierto? Razones y proporciones. Entonces, este lado AB sería como 2, AC sería como 3, mientras que BC sería como 4. Uno que sea semejante con ese triángulo tendrá sus lados en la misma razón, o sea, como 2, como 3 y como 4. Ahora, acá hay un segmento que es paralelo con el lado AC. Entonces, ubicamos este punto y por ese punto trazamos una paralela con este lado AC. Esa paralela corta en este punto, que según el gráfico es E y F, ¿no? Acá estará el punto E y por acá el punto F. Los de amarillo son paralelos. Entonces, como este segmento por el dato es paralelo con este, no queda más que decir que este triángulo sería semejante con el triángulo de vértices ABC. Y como este triángulo es semejante con el triángulo ABC, y el triángulo ABC tiene sus lados en la razón de 2, 3 y 4, con justa razón diré que ese triángulo semejante con el anterior tendrá sus lados en esa misma razón, en la razón de 2, 3 y 4. Por lo tanto, BE sería como 2, por ejemplo, 2X. EF sería como 3, o sea, 3X. Y BF sería como 4, o sea, 4X. Ok, ¿qué nos están pidiendo? ¿Cuánto mide EF, no? Entonces digo por acá, piden EF, o sea, 3X. Piden que calculemos EF, o sea, 3X. Ahora nos vamos al dato. El dato nos dice que el triángulo BEF con el cuadrilátero AEFC tienen el mismo perímetro. ¿Ok? Ese triángulo y ese trapecio EFCA son isoperimétricos, o sea, tienen el mismo perímetro. Del triángulo BEF, su perímetro será 2X más 3X más 4X, que debe de ser igual con el perímetro del trapecio EFCA, que tiene de perímetro, bueno, sumando las bases sería 3X más 24, y habría que agregarle los lados que están inclinados, ¿no? Que son AE y CF. Pero AE sería la diferencia 16 menos 2X. Y el otro lado lateral CF sería la diferencia 32 menos 4X. Todo eso es de acuerdo con el gráfico, ¿ya?
Ok, entonces planteo la proporción, planteo la ecuación de esta manera y habrá que resolver, pues, ¿no? Entonces, ¿qué se simplifica? Aquí, vamos a ver, acá tengo 9x, acá tengo 3 menos 2, 1, sería menos 3x que pasaría a sumar a 9x, o sea, 12x. En el primer miembro tengo 12x. Y en el segundo miembro tendré, a ver, 24 más 16, 40 y más 32, 72. O sea que 12x será 72. Pero yo no quiero 2x, sino 3x, que es justamente lo que se pide calcular, ¿no? Entonces, esa ecuación la divido con 4, entre 4. ¿Ok? Si divido entre 4, 12 entre 4 sería 3. O sea, 3x será igual con 72 entre 4, o sea, 18. Por lo tanto, ya tengo la respuesta al ejercicio. EF, ¿no? Por lo tanto, EF será 18. En metros, ¿cierto? Por lo tanto, EF será 18 metros. Que es justamente lo que había dicho Cristín. Profe, sale 18 metros. ¿Está bien? Ok, ok. Seguimos. Ejercicio 8. Que dice así. La figura muestra la vista de un parque limitado por 3 avenidas, tal que AB mide 30, BC mide 24, y hay que calcular el perímetro del parque. A ver, hay un triángulo con ese par de ángulos en la razón de 1 a 2. Habrá que aplicar entonces. Hacemos el gráfico. En la 8 me sale 90, trazando bisectriz y de ahí semejanza. Ya, no, vamos a ver. Pues, ¿ya? Es un triángulo de vértices ABC. Razón de ángulos de 1 a 2. Vértice A, vértice B, y por acá el vértice S. De tal manera que la razón de ángulo sea de 1 a 2. En el vértice A, el ángulo alfa. Y en el vértice B, el ángulo el doble. Y entonces aquí es alfa. Y en B, el doble. 2 alfa. Datos numéricos. AB mide 30. Mientras que el otro lado, BC 24. Y se pide calcular el perímetro, o sea, la suma de los 3 bordes, la suma de los 3 lados en ese triángulo. Digamos que este lado sea X. Entonces piden calcular el perímetro. Vamos a decir que el perímetro sea, por ejemplo, Z, que sería la suma de 30 con 24 y con X, o sea, 54 más que X. ¿Cuánto es X? No se sabe. Hay que calcularlo, ¿no? ¿Cómo calcular X? Bueno, en verdad, si ustedes no quisieran hacer trazos, tendrían que usar esas propiedades de la trigonometría. ¿Ya? Pero alguien va a decir por ahí, pero profesor, ¿por qué usted está hablando eso? Si este curso es geometría. Esto es matemática.
Matemática es álgebra, aritmética, geometría y trigonometría. ¿Ya? Se pueden resolver también por trigonometría. ¿Qué problemas se hacen, digo yo? Bueno, entonces aquí, por ejemplo, podemos hacer esto. A ver, aquí hay que hacer el clásico trazo. Ubicamos un punto en ese lado AB, de tal manera que suceda lo siguiente. A ver, aquí, esto hay que modificarlo. Este gráfico no está tan bonito que digamos. Bueno, más o menos ahí. A ver, acá está X. Trazamos esta línea, ese segmento, esa seriana, la seriana CD. Pero de tal manera que suceda lo siguiente, de que el ángulo DCA sea alfa. Profe, ¿para qué usted hace eso? Usted está loco, profesor. ¿Por qué hace eso? Recuerden que la idea sería determinar triángulos isósceles, ¿ya? ¿Cómo logro eso? Trazando esta sevillana, de tal manera que el ángulo DCA sea alfa. De esa manera logro un triángulo isósceles. ¿Qué pasó? Ok, entonces ahí también sería alfa. Ahora, por el teorema del ángulo exterior, calcularemos ese ángulo CDB. Sería la suma de alfa con alfa, o sea, 2 alfa. Ahí es 2 alfa. Ahora reconocemos el tipo de triángulo. Ese triángulo con vértices BCD tiene ese par de ángulos iguales con 2 alfa. Por lo tanto, este lado que mide 24 será igual con ese lado CD. Ahí es 24. Ese triángulo ACD tiene ese par de ángulos iguales con alfa. Es un triángulo isósceles. A ángulos iguales se oponen lados iguales. El trazo auxiliar mide 24 y por lo tanto la distancia AD también será 24. Miren ese 24 cómo se ha movido. Aquí, aquí y acá. ¿Ven? Ahora por diferencia, ese segmento BD sería 6. Este segmento que va de B hasta D sería 6. Ahí es 6. 24 con 6 suman 30. Ahora, ¿qué pasa acá? No. A ver. Llegaría a eso. Y ahí nomás me quedaría. Ya no quiero hacer más trazos. Ya no quiero hacer más trazos. Pero, por ejemplo, si trazo la altura por el vértice C, esa altura pasaría por el punto medio del segmento BD. Digamos que sea la altura CH, entonces DH con HB tendrían que ser iguales, cada uno con 3. Entonces tendríamos por ahí un triángulo rectángulo. Aquí es 24, por acá es 3. No se sabe cuánto es este cateto o cuánto es altura. O sea que por ahí la veo un poco fregado el asunto. Ahora por acá su compañera Christine dijo esto. Su compañera Christine dijo esto, comentó esto.
En el problema 8 me sale 90, trazando bisectriz y de ahí una semejanza. A ver. Pero, Cristín, ¿por qué vértice traza la bisectriz? Por B. Eso me estoy preguntando, ¿por qué vértice traza la bisectriz? De 2 alfa. Ya, one moment. Vamos a hacer el gráfico así a pulso. Entonces, este segmento mide 30, ¿no? Este mide 30. Sí. Este otro mide 24. El 2 Entonces, alfa. para calcular el perímetro necesito este tercer lado, X. Acá es alfa. Y acá el doble, ¿no? 2 alfa. Entonces, ahí ya te entendí, Cristín. O sea, tú trazas la bisectriz, ¿no? Sí, y forma un triángulo isósceles. Ya. Ya. Ajá. Alfa. Y acá abajo es 2 alfa. Por suma de interiores. Claro, acá es 2 alfa. 2 alfa. Y hago una semejanza entre el triángulo grande y el triángulo que he convertido. Ya. Bueno, acá es 2 alfa, ¿no? Sí, 2 alfa. A ver, déjame ver. Este triángulo, el que estoy punteando. El chiquito es semejante al grande, El grande, ¿no? al original. Claro, porque tienen, el pequeño tiene de ángulos alfa y 2 alfa, y el grande también, ¿no? Alfa, 2 Sí, alfa. Entonces son semejantes, ¿no? sí. Planteo la proporción entonces. Por ejemplo, aquí en el pequeño, a 2 alfa se opone 24. Y en el grande, a 2 alfa se opone X. Ahora, aquí nos faltaría acá, ¿no? Tú has usado el teorema de la bisectriz interior, o no Sí, sé. El teorema dice que cuando se traza esta bisectriz, la razón de ese lado, la razón entre 30 y 24 sería, sacándole la sexta, ¿no? sí. Entonces la sexta parte de 30 sería 5 y de 24 sería 4, ¿no? O sea, el 30 y el 24 están en la razón de 5 a 4. Quiere decir Sí. que este segmento sería como 5, 9. por ejemplo, 5 veces y. Sí. Y el otro segmento sería como 4, o sea, 4 veces y. Y equivaldría a 9y. 4 veces y. Sí. Y creo que por ella se puede calcular. A ver, vamos a hacer el intento, ¿ya? Entonces, regreso nuevamente a la proporción debido a la semejanza, ¿no? Ok, entonces a alfa se opone 4 veces y. Y en el semejante, a alfa se opone 24. Y x lo cambio por 9y y vale Claro, 4 y luego multiplica 9 por 4 que sale 36 y de ahí ya se resuelve sumando los lados para hallar el perímetro. claro, en este caso x sería 9 veces y, ¿no? O sea, sería 9y por 4y sería 36y cuadrado, o sea, sería 6 veces y elevado al cuadrado, ¿no? Y eso tendría que ser 24 por 24, o sea, 24 al cuadrado. De donde que fácilmente se calcula y sería 4, ¿no? Sí. Y que Y por lo x tanto x sería 4y más 5y, o sea, 9 9. veces y, o sea, 36. Sí. El valor de x. Pero nos piden el perímetro, ¿no? Sería Ahora ya 36 más estoy. 24 más 30, ¿no? O sea, Ujú. 90. Parece muy bien la forma de resolver. Ahora, por acá yo lo veo un poco más complicado, ¿no? Porque veo que aquí no voy a poder calcular x. De manera directa no voy a poder calcular x. Tendría que hacer otras cosas, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, recomendaría que sigan el procedimiento de Christine, ya que por aquí sí se puede, sino que tendría que hacer más trazos, ¿no? Lo cual no conviene en el examen de admisión, ¿no? Muchos trazos también ya confunden, ¿no? ¿Ya?
Son las 11:31. Son las 11:31. Nuestra clase termina a las 11:45. A ver, alguien me preguntó en la clase pasada que demuestre por qué poner ese Sí, ejercicio. profesor, a mí no me ha salido. He estado tratando y nada. Era de la clase pasada, ¿no? Sí, Ujú. que sí se podía sacar porque usted tiene el programa comprobando Claro. que el punto, son parte del mismo punto, pero no me Vamos a sale. abrir el programa de esa clase. De la clase, pero antes hay que cerrar esto. Era un problema del ortocentro, creo, ¿no? Ortocentro, circuncentro. Ah, este problema. Ajá. Sí, Ya. profesor, Ujú. No, aquí no es que cometí un error, sino que he analizado un caso particular. ¿Ya? No, o sea, lo he particularizado. El problema, a ver, aquí hay que leer el problema en el ejercicio 6, ¿no? De esa clase. El ejercicio 6, ¿esto era? No recuerdo. Creo que sí, ¿no? 4, 5, 6. Ah, aquí está, pues. En ese cuadrilátero ABCD, AB es igual con BD, el ángulo BCD mide 80 y el ángulo CAD mide 10, ¿no? Entonces, el ángulo CBD es... Ya. A ver, ¿qué es esto? Eso era lo que estaba... Esta era la previa, ¿no? Pero ahí no sé qué estaba haciendo. A ver, entonces, es un cuadrilátero de vértices ABCD, en donde AB con BD son iguales. Más o menos ahí. Entonces, por aquí estaría el vértice A, por acá el vértice B, por acá el vértice C, y por aquí el vértice D. De tal manera que este segmento con este otro son iguales. Y además aquí sucede lo siguiente. Que al trazar esa diagonal, el ángulo CAD es de 10 grados. Este ángulo mide 10 grados. Y este de acá es de 80 grados. ¿Cuánto será X? Eso era, ¿no? Entonces yo lo que estaba recordando es esta propiedad del trípode. Clásica propiedad, ¿no? Yo tengo acá 3 segmentos iguales. En el caso de que esos 3 segmentos sean iguales, palito, 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 recordarán la clásica propiedad, ¿no? Si, por ejemplo, este ángulo fuese 2 veces teta, entonces fácilmente se demuestra de que al trazar esa diagonal, este ángulo es la mitad de 2 teta, o sea, teta. Ahora, en ese triángulo con 2 lados iguales, vamos a nombrar los vértices. Vértice A, vértice B, por acá el vértice C y por acá el vértice D. En ese triángulo PCD, fácilmente demuestran de que este ángulo, fácilmente, no creo que sea tan difícil, ese ángulo sería 90 grados menos teta. ¿Qué pasó? Ese es lo malo de este programa. Ya se me malogró todo. Ese es lo malo de este programa. Intempestivamente desaparece la figura. Ya nuevamente entonces. Y ahí, ¿no? Pero con esta condición de que este segmento que sea igual con este y a la vez con este. Entonces fácilmente se demuestra de que si este ángulo, por ejemplo, es 2 veces teta, este ángulo sería la mitad, o sea, teta. Vértice A, por acá pondremos al vértice B,
por aquí el vértice C y por acá el vértice D. Fácilmente se demuestra de que hay un ángulo que es el ángulo PCD, el que mide 90 grados menos θ. Completación de ángulos nada más, ¿no? 90 grados menos θ. ¿Esto no tiene un cierto parecido con el ejercicio, digo? ¿No tiene un cierto parecido con el ejercicio? ¿Notan ahí un cierto parecido? Cierto, parecido. Oh, En algo se parece, faltaría comprobar que el lado de arriba es igual. ¿no? En algo tiene un parecido. En este caso sería cuando θ es 10 grados, ¿no? Si θ fuese 10, acá es 10 y acá es 20, ¿no? 2 veces θ, ¿no? Y aquí sería 90 menos 10, o sea, 80. Entonces, para demostrar de que X es 20 grados, lo que habría que demostrar es de que este segmento BC también es palito. Eso es lo que habría que demostrar, de que este segmento BC también es palito. Si demuestro que BC es palito, entonces tendríamos ahí los tres segmentos iguales. Si este ángulo mide 10, y este ángulo mide 10, entonces aquí sería 20 grados, ¿no? Acá 20, acá 80, acá también 80, entonces ahí también sería palito, ¿no? Ahora, ¿cómo demostrar eso? Ese es otro asunto ya. Ese es otro caucao. Entonces, la idea sería demostrar de que ese segmento... Profesor, ¿cómo se llamaba el teorema? ¿Cómo, perdón? ¿Se llamaba el teorema de trípode? No escucho bien. ¿Cómo se llamaba el teorema de Ya, los el teorema, le llaman vulgarmente el teorema de las tres piernitas, o el trípode. Si este segmento AB con el segmento BD y con el segmento BC fuesen iguales, entonces se cumple de que si acá es 10 grados, acá X sería 20 grados. Pero habría que demostrar eso, ¿no? Eso habría que demostrar. Habrá que demostrar entonces. ¿Qué hora son? 11:39. Hace tiempo. Entonces, voy a hacerlo por acá. Empezaré graficando esta circunferencia. Este radio es igual con este y a la vez con este. Luego trazo este segmento, también este segmento y este segmento. Más grande la circunferencia. Recontra grande. Entonces, de tal manera que este ángulo sea 10 grados, ¿no? Más o menos así. Entonces marco este ángulo que mide 10 grados. Y acá el ángulo es 80 grados. Marco ese ángulo. Que mide 80 grados. Vértices A, B, C y D. Este segmento es igual con este por el dato. ¿Pero dónde está? Vamos a ponerle barrita, barrita, ¿ya? Porque son iguales.
Y acá también. Barrita, barrita, porque son iguales. Es el dato del ejercicio, ¿cierto? Entonces, demuestre que también este segmento ABC es barra. Ahora, la pregunta es ¿cómo? Mm. Mm, mm, mm. Yo lo que había hecho es ubicar el circuncentro en ese triángulo PCD. A ver, recordando una propiedad. La propiedad es esta. Si yo tengo para acá un triángulo, de tal manera que sus ángulos son agudos, o sea, triángulo acutángulo, con este ángulo alfa. Entonces, si ubicamos el circuncentro, este punto es el recuerden que el circuncentro es equidistante de los vértices. El circuncentro equidista de los vértices. Entonces, con esa propiedad, fácilmente van a demostrar de que si este punto es el circuncentro, este ángulo sería el complemento de alfa, o sea, 90 grados menos alfa. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un triángulo acutángulo, en donde este ángulo mide, por ejemplo, 40 grados, y hago lo siguiente. Nos ubicamos en el lado opuesto, y ese lado opuesto lo hago rotar a una rotación del complemento de 40 grados. O sea, lo giro 50 grados. Entonces, en esta recta debe de estar el circuncentro. ¿Ok? Ahora, si yo tuviese un triángulo, ya no acutángulo, sino obtusángulo, por ejemplo así, con este ángulo θ que es más grande que 90 grados, el circuncentro en este caso está en el exterior, aquí por ejemplo. Ahora, ocurre también que si yo trazo esta línea, fijándome en el lado opuesto, ¿no? θ, el lado opuesto es este, digamos que acá sea el vértice A, por acá el vértice B, por acá el vértice C. A θ se opone a C. Entonces, este ángulo sería el complemento de θ, o sea, perdón, ya no es así, ya sería θ menos 90 grados, o sea, al revés, ¿no? Porque recuerden que θ es más grande que 90 grados, aquí sería θ menos 90 grados. Entonces, como que este lado lo hago rotar, este ángulo, θ menos 90 grados, y en esa línea rotada está el circuncentro. No se sabe exactamente dónde, ¿no? Pero en esta línea está el circuncentro. Entonces, esa idea la llevo al ejercicio. En donde, ¿qué es esto? Aquí tengo un triángulo de vértices ACD con el ángulo en el vértice D, que es más grande que 90 grados, o sea, sería un triángulo obtusángulo. El circuncentro en ese triángulo está acá. Primero hay que trazar esa recta que pasa por el lado opuesto al ángulo de 10 grados, que pasa por el lado opuesto al ángulo de 10 grados, que es la recta CD. Y le tomamos el complemento a ese ángulo de 10 grados, que sería 80 grados. O sea, esta recta CD tendríamos que hacerla rotar 80 grados. Y si yo la hago rotar 80 grados, esa recta rotada pasaría por C y por B. Y entonces en esta recta que está de color amarillo, en esa recta que está de color amarillo, está el circuncentro en ese triángulo. Por algún punto debe de estar. Ahora, sabemos que el circuncentro en ese triángulo cuya región voy a sombrear está en esa línea de color amarillo. Y sabemos que el circuncentro es equidistante de los vértices. Por lo tanto, el circuncentro está en esta línea y también está
Es de tal manera que ese circuncentro es equidistante de los vértices A y D. Y el único punto que cumple esa condición sería el punto B. Por lo tanto, diríamos que el punto B es el circuncentro en ese triángulo ACD y que por lo tanto, como es circuncentro, esa línea PC con la línea BD y con la línea BA tendrían que ser iguales. O sea, con eso ya demostraríamos que BC es igual con BA o con BD, ¿no? Que es justamente lo que queríamos demostrar. Y por lo tanto, si acá es 10, lo que nos están pidiendo sería 20 grados. Creo que con eso ya es suficiente. Ya nos estaremos viendo la próxima semana. Si es que no hay alguna otra pregunta, digo.